Buenas tardes, me da gusto saludarles. Qué bueno que vinieron, ya hace mucho que no venían. Bien, vamos a abrir la Biblia en 1 de Juan 3:18. Vamos a exponer un tema que he titulado Aprendiendo a amar, porque no nacemos por naturaleza, no nacemos con esa capacidad de amar con el amor de Dios, porque nacemos apartados de Dios con esta naturaleza que nos lleva por otros caminos. Entonces es algo que se aprende a amar. Y en 1 de Juan 3:18, si va conmigo allí, el apóstol Juan dijo lo siguiente: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Quiero que vayan notando cómo nos está llevando del conocimiento a una práctica, a acciones prácticas del amor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, o sea, con acciones, pero luego añade otra palabra, y en verdad. ¿Qué significa? Con pureza de corazón, con sinceridad de corazón, con un amor práctico. No cabe duda que el cristianismo, hermanos, es muchísimo más que tener una serie de doctrinas o de creencias, los cuales pues la doctrina pues es importante. Sin embargo, la misma Biblia en su enseñanza doctrinal nos muestra que nuestro creer en Dios tiene que traducirse también en acciones deliberadas, que nosotros de manera deliberada, consciente, tomamos decisiones, acciones, porque en favor de los demás, en este caso de amar al prójimo, porque esa es la única manera en que podemos demostrar que somos cristianos. Es la única manera. Es la única manera en que podemos demostrar que somos hijos de Dios, cuando amamos como la Biblia nos enseña que debemos amar. Estamos y vivimos en una generación que no sabe amar a Dios, no aman a Dios, tampoco aman a su prójimo. Las evidencias son innegables. Hace 3 días escuchaba una estadística que aquí en el estado, en este año, han asesinado a más de 1,000 personas, nada más aquí en Jalisco. 3 por día, eso es algo trágico. O sea, no hay amor a Dios y mucho menos al prójimo. Sin embargo, nosotros los cristianos estamos llamados a amar como Dios ama. Es muy trágico darnos cuenta que gente que se dice cristiana, pues se queda en una condición muy carnal, decimos, pasan los años y siguen teniendo las mismas reacciones de que voltean la cara, me cae gordo aquel, cosas de esas que son muy de cristianos inmaduros, y desgraciadamente no se disponen a aprender a amar, se quedan estancados. Nosotros tenemos que ir más allá, aprender a amar. Y con lo primero que iniciaré hablando acerca de que debemos de aprender a amar es: debemos de hacerlo con amor sincero. Subrayo, amor sincero. En Romanos capítulo 12, versículo 9, si va conmigo, ahí el apóstol Pablo lo dice de una manera muy sencilla, cómo debe ser el amor. Dice Romanos 12, 9, el amor, se entiende el amor hacia Dios y hacia el prójimo, ¿sí? El amor sea sin fingimiento, sin doble cara. El amor no debe ser sincero lo más posible, no debe de estar salpicado de hipocresía ni de apariencia. Tratar de aparentar algo que no eres no es agradable delante de Dios. Es una agresión a Dios y una agresión al prójimo amarlo con un amor fingido. Es algo tan fuera del corazón de Dios. Cuando una persona dice, ay querida, que no sé, y luego se voltea y por, ay, no, o sea, qué mala onda. Eso no es de un cristiano.
¿Entiende? Nosotros tenemos que ir más allá. Yo estaba reflexionando en este punto y de pronto en la reflexión dije, qué terrible hubiera sido que Jesús en la cruz hubiera fingido. ¿Se imaginan a Jesús diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y de repente por acá le cierra el ojo, ¿verdad?, al Padre, y dice, pero, o sea, hasta herético suena eso, ¿no? Pensar que Jesús estaba fingiendo cuando dijo que Él estaría con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego voltea por acá y dice, ¿se puede imaginar eso? ¿Verdad que no? Por eso el nivel de amor sin fingimiento es un nivel que es el nivel de Dios. Y aquí se nos instruye, el amor sea sin fingimiento. Mira, mejor no digas nada, no le digas nada. Es mejor a tener hipocresía en decir que amas a una persona. Fíjate lo que dijo Pedro, el apóstol, en 1 de Pedro 1:22. Es muy interesante este texto porque nos lo dice de una manera muy clara. Dice que Dios, refiriéndose a Dios, habiendo purificado vuestras almas, fíjate, hemos sido purificados por la obediencia a la verdad. O sea, en el momento que tú obedeciste el mensaje del Evangelio, te arrepentiste, dice, mediante el Espíritu. O sea, el Espíritu es el que hace la obra de regeneración en el creyente, en el corazón, lo transforma, lo cambia, lo hace una nueva criatura. Ahora, ¿para qué nos hace una nueva criatura? ¿Para qué toda esa limpieza por el Espíritu de Dios? Ahí nos lo dice, para el amor fraternal no fingido. En otras palabras, si verdaderamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ha hecho una obra en ti de regeneración, tú estás ahora llamado a amar con amor no fingido. Amaos, dice, los unos a otros entrañablemente. Esa palabra entrañablemente habla de las entrañas, que es sinónimo de lo profundo del ser. Cuando decimos con todo mi corazón, de lo profundo de mi ser, yo amo a esta persona entrañablemente. Pero aquí está hablando de unos con otros. Pero luego añade otro ingrediente, dice, de corazón puro. El corazón puro, como cantábamos hace unos minutos, el limpio de manos y puro de corazón, ese es el que va a habitar en la presencia del Señor, el que no calumnia ni desea mal a su vecino, a su prójimo. Entonces somos llamados a aprender a amar con amor no fingido. Cuando tú le quieras expresar a alguien que lo amas, sé sincero, no finjas, porque eso no es de un cristiano. Aprender a amar también con un amor que sea ausente de maldad, que no sea un amor lisonjero que trate de sacarle algo a alguien por las palabras que se le dice fingiendo amar. No, tiene que ser sin fingimiento, pero también tiene que haber un corazón puro para que la maldad esté ausente. En Romanos capítulo 13, búsquelo por favor. Romanos capítulo 13, versículo 8. Ahí Pablo nos da unas instrucciones muy, muy importantes para los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Entonces, para nosotros. Dice aquí Pablo a los Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, refiriéndose a endeudarse con dinero, bienes, etcétera. Es mejor vivir sin deudas, dice Pablo. No debáis a nadie nada. Pero luego hace un contraste de algo que sí debemos de estar endeudados. Dice, sino, o sea, una deuda, sino el amaros unos a otros. Y luego da la razón. Porque el que ama al prójimo, fíjate, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Enseguida en el versículo 9 menciona
algunos de los mandamientos de la ley que están expresados ahí en Éxodo 20, que son fundamentalmente 10. Los 4 primeros son en relación con Dios: no tendrás dioses ajenos, amarás al Señor, etcétera. Y los 6 restantes tienen que ver con el prójimo. Entonces Pablo aquí está tocando el segundo aspecto del amor hacia el prójimo, pero está diciendo que si amamos, estamos cumpliendo la ley. Fíjense qué interesante, porque dice en el versículo 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Fíjate, lo resume. ¿En qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego en el versículo 10 dice algo muy interesante, sencillo, pero muy profundo, porque dice: el amor, fíjate, el amor no hace mal al prójimo. Bajo ninguna circunstancia, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, pues es el amor. Escúchame bien, si tú o yo o cualquiera que se diga cristiano causamos daño a nuestros amigos, a nuestros familiares, esposo, esposa, abuelos, qué sé yo, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe, si nuestras acciones les causan daño, ese es un síntoma que el amor tiene que ser perfeccionado en nuestro corazón, porque el amor no hace mal al prójimo. ¿Cuántos reconocen que nos hace falta? ¿Verdad que sí? Hay gente que dice amar a sus seres queridos, pero los ama con un amor sofocante, posesivo, demandante, y ese no es un verdadero amor. Un amor que constantemente está celando a la novia, a la esposa, al qué sé yo. Ese no es el amor que la Biblia nos enseña. Ese es un amor egoísta que prohíbe todo. Quien ama a su prójimo jamás lo va a conducir o lo va a dañar, y mucho menos lo va a conducir a que él mismo cometa pecados. Por ejemplo, uno de los pecados que yo me doy cuenta que cometemos muy seguido es este. Miren, yo tengo gente muy cercana, mi esposa, mis hijos, etcétera. Todo consejo que demos a los demás, a nuestro prójimo, tiene que ser un consejo fundamentado en la palabra de Dios, ¿sí? Pero tiene que ser un consejo que los lleve a procurar el bien de ellos. Pero algo que yo noto muy seguido es que, por ejemplo, si llega tu hijo y te dice: oye papá, fíjate que ahí en la escuela me hicieron bullying, o un maestro me dijo esto. Entonces, como la tendencia natural es a defender al muchacho, claro, él no te dice que le aventó un avión al maestro, ¿entiendes? Entonces la reacción natural es protegerlo. No me importa mucho lo que haya hecho mi hijo, sino en lo que le hicieron. Entonces, error grande, que con un consejo decimos amar a esta persona y le damos un consejo que lo lleva a la rebelión. En realidad no estamos amando correctamente. No sé si me expliqué. Es decir, fíjate, si nosotros estamos dañando a los que decimos que amamos, entonces hay algo que tenemos que corregir. Por eso es que aprender a amar es primordial. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y esto es enseñar lo que Él enseñó. Entonces, quien ama a su prójimo jamás le va a dar un consejo
que lo lleve a violentar otros principios de Dios. No, porque el amor también es un amor que es justo, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo aquí que la única deuda que el cristiano tiene que pagar todos los días y que nunca se va a poder saldar es la deuda de amor que debemos de tener hacia el prójimo. Dice Romanos 13:8 allí que leímos: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Uno de los primeros líderes de la iglesia cristiana dijo lo siguiente: dijo, la deuda del amor que debemos de tener hacia los demás sigue con nosotros de manera permanente. Nunca nos dejará esa deuda. Es una deuda que tenemos todos los días, dijo, y que siempre, mientras vivamos, tendremos una deuda de amor hacia los demás. Pablo asegura aquí en estos textos que acabamos de leer de Romanos que si una persona trata de cumplir esta deuda de amor de una manera, digamos, más fácil, entre comillas, podrá cumplir todos los demás mandamientos. Porque como el amor no le hace mal al prójimo, dice, no adulterarás. Entonces, el que ama verdaderamente con amor de Dios dice, no puedo tomar una mujer que le pertenece a otro, o un hombre que le pertenece a otro, porque el amor no le hace mal a nadie, no le hace mal al prójimo. Entonces cuando se ama, pues el amor verdadero no hace mal. Entonces se detiene y dice, no, eso no es para mí. ¿Se fijan hasta dónde tiene poder el amor de Dios? Entonces Pablo dice, bueno, no va a adulterar, dice, pero tampoco va a matar. No, tampoco va a robar, tampoco va a tomar lo de otro, porque va a decir, no, yo no voy a tomar los bienes del otro. Tampoco va a codiciar. ¿Por qué? Porque dice, no, pues no puedo codiciar las cosas que le pertenecen a otro, porque de las codicias necias se derivan muchas cosas que luego nos hacen sufrir y dañamos a medio mundo. Cuando en una familia hay adulterio, se destruyen y se afectan muchas personas, no solo la esposa o el esposo engañado, sino los hijos, y luego los papás los suegros de ambos, y luego los hermanos en la carne, y luego los cuñados, los abuelos, y hasta los vecinos de al lado. Ay, mira, tan bonita esa pareja, mira nada más el cuate lo que hizo. Y es que no sabemos amar, pero cuando sabemos amar, cumplimos los mandamientos, porque el amor no hace mal a nadie. Entonces, aprender a amar también con un amor que es generoso. Pablo, si ustedes buscan 2 Corintios capítulo 8, vayan buscándolo en sus Biblias. Pablo está enseñando aquí algo muy importante. Recuerdan que los corintios eran un poco desordenados, Pablo constantemente los tuvo que exhortar, y bueno, de las exhortaciones se entiende que ellos iban aprendiendo así como nosotros estábamos aprendiendo, ¿sí? Y aquí había sucedido algo. Déjenme darle un contexto antes de leer 2 Corintios capítulo 8. En Jerusalén, por causa de la persecución, los cristianos habían entrado en una profunda pobreza, porque les decomisaban sus negocios, los desterraban de Jerusalén, andaban errantes, no les vendían comida. Un tiempo realmente muy difícil. Por consecuencia, los cristianos allí en Jerusalén entraron en una condición de pobreza extrema, así literal, pobreza extrema, que no tenían ni para comer. Entonces Pablo en su enseñanza habla con los corintios al respecto, y miren lo que les dice. 2 Corintios 8 versículo 7 dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, ellos tenían dones del Espíritu Santo, en palabra, ellos tenían conocimiento, en ciencia, en toda solicitud, ellos ya empezaban a crecer más y más. Pero luego mira, añade,
y en vuestro amor para con nosotros. Dice, abundad también en esta gracia. ¿Qué significa esta gracia? Ayudar a los hermanos que estaban en pobreza allá en Jerusalén. Ahora, sigo en el versículo 8. Noten el tono del apóstol, dice, no hablo como quien manda, aunque tenía la autoridad de un apóstol, no, sino para poner a prueba, o sea, para darme cuenta en el nivel de amor en el que ustedes están, voy a hacer esto, dice, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, porque otros cristianos estaban enviando ofrendas para que los hermanos pobres en Jerusalén pudieran tener que comer cotidianamente. Pero a los corintios también Pablo los estaba probando aquí. Dice, también estoy probando, mira lo que dice el versículo 8, la sinceridad de vuestro amor. También voy a probar eso. Versículo 9, Pablo hace un contraste muy interesante con el amor de Dios. Los lleva Pablo a esa reflexión y los eleva y les dice en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros. Ahora, cuando les está leyendo esta carta a los corintios, ellos están así, ¿no? Así como ustedes, así. Oigan, necesitamos apoyar a los indigentes. Ayer yo hablé con uno al final de la reunión y me dice, ¿me permite darle un abrazo al final? Y cuando lo abracé estaba empapado. O sea, es un por lo que haya sido, que se salieron, sus condiciones en sus países no son como las de México. Aquí en México hay pobreza, sí, pero hay otros más pobres todavía. Y pues se siente feo. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues ayudar, ¿no? Así de sencillo. Entonces Pablo le está diciendo, yo quiero probar la sinceridad de vuestro amor, pero quiero que ustedes piensen en esto. Ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí está hablando de riqueza espiritual, sin duda, pero también la Biblia dice que Dios nos da las cosas para que las disfrutemos y que Él nos sustenta cada día. Y hay un texto que dice que también el Señor nos da cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero no solo para eso, sino también para compartir con los demás. Entonces Pablo les pone ese ejemplo de cómo Cristo por amor se dio a ellos, dice. Versículo 10, y en esto doy mi consejo. Fíjate, el consejo, como era un consejo basado en el amor, siempre era para beneficiar a otros, no para abusar de ellos, al contrario, para beneficiar a otros, a los menos protegidos, a los menos o con mayor necesidad. Doy mi consejo, dice, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea, ellos ya se habían enterado desde el año, en ese tiempo, el año pasado, dice Pablo, de que los hermanos en Jerusalén estaban teniendo necesidad y ellos no hacían nada. Es como si nosotros no hubiéramos hecho nada por los hermanos que fueron afectados por el huracán Patricia, ¿verdad? No, ¿dónde está el amor cristiano allí? Entonces Pablo dice en el versículo 11, ahora pues, dice, llevad también a cabo el hacerlo. O sea, no solo la buena intención. Cuando escuchamos mensajes como lo que yo estoy hablando ahora, decimos, no, sí, hay que apoyarlos. Y la gente se queda a veces en la buena intención y no llega al terreno de la acción, que es lo que Pablo está explicando que es el amor. El amor acciona en favor del otro, porque el amor no hace mal al prójimo, sino siempre busca su bien, quien sea. ¿Sí? Entonces dice, también llévenlo a cabo, hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, pues sí, todos queremos, pero hay que aterrizarlo, ¿sí?
así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, ahí está, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Aquí Pablo está estableciendo un principio acerca de la generosidad, acerca del dar y el de apoyar a otros, que es un principio que en el cristianismo de hoy es de los menos observados. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? En el versículo 11 dice que den conforme a lo que tengáis, que la ofrenda será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y lo que se maneja el día de hoy en muchos lugares es, si no tienes para ofrendar, dicen, pide un préstamo al banco y tráelo a la casa del Señor. No, nada más antibíblico que eso, hermanos. O si no tienes, pues haz una promesa de fe y a ver cómo le haces, y tú traes tu promesa al altar de Dios, dicen. No, la Biblia no dice eso. ¿Lo están captando? Dice que debemos de dar según lo que tenemos, no lo que no tenemos. Si yo tengo un peso en la bolsa, es un ejemplo nada más, tengo un peso en la bolsa y me doy cuenta que hay necesidades, pues, como se acaban de expresar hace un rato. Entonces, de ese peso yo digo, yo voy a dar 25 centavos. Está dando una proporción de 25%, ¿no es cierto? Está siendo generoso, la verdad. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el templo, dice ahí el Evangelio, y que Él estaba junto al arca de las ofrendas? Era donde la gente depositaba dinero en ofrendas, que había varios tipos de ofrendas. Y dice que Él estaba allí viendo lo que los demás ponían en el cofre de las ofrendas. Para aquellos que dicen que el Señor no se fija en lo que dan, sí se fija. Ahí es claro que el Señor se está fijando. Ahora, ¿por qué se fija el Señor? Les voy a explicar por qué. Porque en eso llega una señora viuda, pobre, dice, que era muy pobre, que tenía, lo único que tenía eran 2 moneditas que se llamaban blanca. Tenía 2 blancas, 2 moneditas, la moneda de menos valor. Y Jesús la mira y la mujer llega, mete su mano a su bolsito, no sé, y saca todo lo que tenía. Con eso podía comprar un par de panes. Y los tomó y los echó al cofre de las ofrendas. Entonces el Señor dijo, ¡hey, todos escúchenme! Y todos lo miraron. Dice, miren, esta mujer ha echado más que todos ustedes. Entonces todos empezaron, pero ¿cómo? Y pues se molestaron por lo que Jesús les dijo. Pero Él les explicó. Dice, ustedes dieron de lo que les sobraba. ¿Qué significaba eso? Que la bendición de Dios para todos ellos, los que les daba de lo que les sobraba después de suplir sus necesidades, pues lo estaban dando y no lo estaba condenando. Estaba enseñando un principio sobre el dar, que es el que yo quiero compartirles. Ustedes dieron de todo lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. Es decir, en proporción, ella dio más que aquellos que les sobraba. Le voy a poner un ejemplo, otro ejemplo. Un amigo mío, un pastor, una vez le escuché un mensaje muy interesante, tocó un punto y dijo lo siguiente: mire, hermano, si usted es una persona que Dios ha bendecido, le ha dado capacidad para negociar, tiene una empresa, Dios lo ha prosperado, lo ha bendecido, y si usted tiene y quiere y se puede comprar un Mercedes-Benz y se lo compra y se gasta 700,000 pesos, 800,000 pesos en un auto así, no es ningún pecado, hermano. Dios no reprueba eso. Usted, si lo quiere, lo tiene y lo puede hacer, cómprese su Mercedes-Benz o su BMW o su Porsche. No hay ningún problema. Dice, pero, escúcheme bien, si usted se gasta 800,000 pesos en un auto o 700,000, y a la hora de que vamos a dar una ofrenda para los pobres que quedaron pobres por el huracán,
y usted tiene a bien dar una ofrenda de 100 pesos, ¿está entendiendo? O sea, no va de acuerdo a la proporción en la que Dios lo ha bendecido a usted dar una miserable ofrenda. A lo mejor alguien, lo único que tiene son 100 pesos y lo da, dio más que usted. No, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que debemos de dar conforme a lo que tenemos, según, dice más abajo en el mismo capítulo, en el capítulo 9, según haya prosperado, dice. ¿Cómo te prosperó el Señor? ¿Cuánto te prosperó el Señor? Esa es la medida en proporción. Si por ejemplo tú en un mes, es un ejemplo, ¿no? Así para ilustrar, son un poco hiperbólicos, ¿no? Los ejemplos. Pero si tú en un mes te ganaste 1 millón de pesos, entonces se ríe, y ojalá, ¿verdad? Sí, tú ganas 1 millón de pesos, pero a la hora de que se recolecta la ofrenda, los diezmos, tú das 500 pesos, nada que ver. ¿Me estoy explicando? Nada que ver, porque alguien puede dar 500 y haber ganado nada más 10,000. O sea, no es proporcional a la bendición. No estás tú siendo generoso. Hay algo en el amor que te falta perfeccionar. Entonces por eso Pablo les está diciendo, miren, ustedes van a dar, vamos a ayudar a los hermanos a dar, pero conforme a lo que tengáis. Dice, conforme, porque la ofrenda será aceptable según lo que uno tiene. Y es obvio que cada uno de los corintios tenía diferentes cantidades en sus bolsillos, como aquí también. Entonces se da conforme a la bendición que hemos recibido del Señor. Ahora sigo leyendo. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, es muy importante. Tú lo entiendes, entonces toma la decisión, porque el amor es una decisión. Dice, está la voluntad dispuesta, será acepta, estoy en el 12, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. O sea, no está diciendo Pablo, ustedes van a dar, pero se van a quedar en la miseria, y aquellos les van a dar tanto, aquellos que hasta se van a ir de vacaciones a Cancún. No se trata de eso. Se trata de hacerlo de manera proporcional, sabia, pero generosa. Dicen, no que ustedes se queden ahora ustedes en la miseria y aquellos luego ya están en holgura. Pero mira lo que dice el versículo 14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. ¿Qué quiso decir Pablo aquí? Para que haya igualdad. ¿Qué quiso decir? Porque las situaciones se pueden invertir. ¿Quién de ustedes asegura que lo que posee y lo que tiene no puede desaparecer en un día? ¿Ah? En un día se te puede acabar todo. ¿Sí o no? Nadie está seguro en eso. Dice el proverbio, el que le da al pobre, a Dios le presta. O sea, que Dios no se queda con nada y te lo multiplica, te bendice, decimos nosotros, te bendijo en ese sentido. Entonces, como nadie asegura nada de lo que posee, Pablo dice, la abundancia vuestra supla la necesidad de ellos, para que la abundancia de ellos pueda en algún momento suplir cuando ustedes estén en necesidad. Fíjate, yo hace tiempo, una persona, una hermana, una señora, en realidad viuda, tenía ciertos recursos, generosa, la señora siempre aportaba generosamente, siempre una persona muy generosa, pero un día se le vino todo abajo, sus negocios, sus rentas se le vinieron abajo.
tuvo un problema allí financiero y se quedó sin nada. Entonces me llama y me dice, porque ella no es de la ciudad y ella mandaba sus ofrendas acá. Me llama y me dice, pastor, fíjate que estoy en una situación así, no tengo ni para lo mínimo. Dice, te hablo a ti, pastor, dice, porque pues necesito, si me pueden ayudar. Fíjate cómo se invirtieron, ¿sí? Entonces, claro, me habló personalmente a mí. Ella lo puso como si la iglesia, pero no, yo entendí que pues eso yo no lo debía de trasladar, sino que yo debía de hacer algo. Entonces yo le dije, sí, tú me hablas de alguna cantidad o algo. Dice, pues algo muy, pues no es muy gravoso. Me dijo la cantidad, yo le dije, dame tu número de cuenta y se lo mandé, porque en más de 2 ocasiones ella me llamaba y me decía, pastor, te quiero dar para ti, para tu esposo, tu familia, para esta Navidad, cómprales a tus hijos. O sea, ella me bendecía a mí en su abundancia, ¿entiende? Pero fíjese cómo se cambiaron las circunstancias. Y en ese momento podía decir yo tengo algo que me sobra de la abundancia que Dios me ha dado. ¿Ve? Para que haya igualdad, dice Pablo. Esos son principios del amor generoso, que ahí está, el amor verdadero que da, que no exige, que nomás está pensando en él de manera egoísta, siempre jineteando el dinero, pichicateando el dinero, siempre buscando cómo sacarle la ventaja. No, eso no es amor. Eso es vileza. Y más los que retienen el salario del trabajador. Para nosotros los cristianos no, esa no es la clase de vida que Dios quiere. ¿Están de acuerdo con eso? No, estamos llamados a un nivel más arriba. Entonces Pablo, apelando al amor cristiano, fíjate, el amor cristiano, está explicándoles a los corintios lo que les dijo allí. Dice, yo espero ver que ustedes están creciendo, pero voy a probar su generosidad, voy a probar su amor sincero que dicen tener ahora. Entonces es precisamente apelando al amor cristiano que es lo que permite pedir ayuda, pedir el favor para ayudar a otros que están en desgracia, como lo que acaba de hacer Toño Ortiz hace un momento, ¿sí? Se apela a la generosidad cristiana, ¿sí? Se está visitando un grupo de ancianitos en un asilo de ancianos que Carlos, mi hermano, me estaba contando que la primera vez que fueron, pues es un grupo de ancianos y muchos tienen hijos pero los abandonan. Y que estaban allí, pero que había uno de los ancianitos que era como el que los lideraba, ¿no? Entonces cuando llegaron allí les empezaron a predicar la palabra de Dios, los tenía así como amenazados. Entonces llegaban y se ponían nerviosos. Pero dice mi hermano que estaba enfermo y que oraron por él y no quería, y oraron por él y el Señor lo tocó y se convirtió. Entonces ahora le decía, vengan todos a oír. Y todos ya van los viejitos a oír. Pero es gente que está en pobreza, de verdad. Entonces, pues a la hora de que, pues mire, la Biblia dice, entonces, pues unas letritas así chiquitas. Por eso les dijeron Biblias con letra grande. Entonces, se está pidiendo ayuda para otros, pero se apela a la generosidad cristiana, a la generosidad del cristiano. Si realmente nosotros amamos como el Señor nos enseña a amar, vamos a encontrar que es fácil dar, ¿sí? Es fácil dar porque sabemos que las palabras de Jesús, más bienaventurado es dar, ¿sí? Miren este pasaje que está allí en una carta. Es una carta que Pablo le escribió a un cristiano llamado Filemón. Búsquelo, allí está en su Biblia, le aseguro que ahí está, Pero está tan chiquita que nada más es un capítulo o puros versículos tiene.
Y es una carta muy cortita, pero es muy profunda a la vez. Pablo aquí está apelando precisamente al amor cristiano. Aquí hay varios personajes. Está el apóstol Pablo, está Filemón, a quien se le dirigió la carta. Aparece allí la esposa de Filemón y otras personas, pero aparece el personaje, uno de los personajes principales. Era un hombre llamado Onésimo. Onésimo es un nombre que significa útil. Eso significa útil. Así es que si usted se llama Onésimo, usted se llama útil. Pero el útil se volvió inútil. Porque él era un esclavo de Filemón, lo cual habla que si Filemón, la persona que tenía esclavos en ese tiempo, era porque la razón era de tener esclavos porque tenía manera de comprarlos y tenerlos. Así estaba en aquellos tiempos. Entonces se entiende que era un hombre rico, pues, con recursos. Pero resulta que Onésimo transió a su patrón, le robó, lo desfalcó, lo defraudó. Algo pasó y salió huyendo Onésimo. Onésimo no era cristiano, por supuesto, porque se entiende que los cristianos no transan y sí avanzan. Entonces se fue huyendo, pero mire cómo es el Señor. Pablo estaba en la cárcel y se entiende porque él dice que lo engendró en sus prisiones, de que le compartió estando en la prisión. Algo ha de haber hecho por ahí, le compartió, se convirtió Onésimo. Y especulando un poco, voy a ponerlo de esta manera. Empezaron a hablar con él. A ver Onésimo, dime, ¿de dónde eres? No, pues yo soy de tal lugar, pero yo nací allí, yo soy de este pueblo, y así. No está en la Biblia esto, es obvio, ¿no? Estoy nada más suponiendo. Porque es por lo que se lee después, que ahorita lo vamos a hacer. Si es que tú eres de este lugar. Oye, fíjate que yo conozco ahí un hombre, un hacendado ahí, se llama Filemón y el Onésimo. ¿Lo conoces? Bueno, pues sí. Dice, a ver, cuéntame, ¿cómo? Entonces, pues le expresa a Pablo que algo le hizo, ¿sí? Y leamos lo que Pablo, por el Espíritu Santo, finalmente le escribe esta carta a Filemón. Ahora, imagínense a Filemón cuando la está leyendo también, cuando abre así el pergamino, chiquito, porque está muy chiquita la carta así, y empieza a leer lo siguiente. Filemón, versículo 8, dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien, fíjense qué bonito esto, te ruego por amor. Fíjense entonces cómo está apelando al amor cristiano, lo que le iba a pedir. Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, viejito ya tenía su credencial del INSEN. Por cierto, ya en enero puedo sacar la mía, aunque me veo de 30 en el Señor. Dice, ya estoy anciano, dice, y ahora además prisionero de Jesucristo. O sea, no puedo hacer nada que el Señor no me diga. Dice el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Entonces cuando Filemón está leyendo así como, Onésimo, ay Onésimo, ¿me transió? Onésimo me defraudó. Onésimo me hizo una mala, yo le tendí la mano, sí era mi esclavo, pero no le gustaba trabajar y me la hizo. Estamos suponiendo que así fue, ¿no? Entonces Pablo dice, te ruego por mi hijo, le dice mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, a quien entregó su vida a Cristo cuando estaba yo en la prisión y le compartí, y es mi hijo espiritual.
Fíjense cómo se introduce a Filemón. Versículo 11. En el cual, o sea, Onésimo, en otro tiempo te fue inútil. Aquí Pablo, en el griego, que es el original, está haciendo un juego de palabras que aquí no se percibe. Porque Onésimo significa útil. Y entonces le dice, en el cual en otro tiempo te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Sugiere entonces aquí ya más claridad. Sugiere que Filemón, se me confundo, que Filemón ya se había dado cuenta que Onésimo dice que se había convertido y aparentemente como que dijo, no, que se va a convertir. Dice, ya te lo había enviado, dice. Fíjate lo que dice. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. ¿Qué sugiere? Como que lo recibió, pero así como, ay, sí, muy cristiano. No, si estaba dolido a lo mejor, Filemón. Dice, el cual vuelvo a enviarte, recíbelo como a mí mismo. Ahora, ¿cómo creen ustedes que Filemón, un hombre generoso, porque era muy generoso a la vez, cómo creen que recibía a Pablo? Sin duda que le ofrecía su dormitorio, qué sé yo, le daba buena comida, quería ser hospitalario. Mire, yo cuando visito las casas de oración, yo lo percibo. Los hermanos son muy hospitalarios, bien cariñosos, agradecidos. ¿Qué quiere comer, pastor? A veces le llaman a mi esposa, ¿verdad? Y te dicen, ¿qué come el pastor? Y, no, él es estándar, él come todo. No, pero ¿qué le gusta? Es que queremos darle lo que le gusta. Y si hablan de algún otro país, dice, tortas ahogadas, no, pues ya. Pues esa es solo aquí. Pero ellos te dan las tortas ahogadas. Un día me dieron tortas ahogadas, pero era como pan Bimbo. Bueno, pues uno lo agradece, pero ellos te quieren recibir bien, te dan lo que tienen. Entonces Pablo le dice, recibe a Onésimo como si fuera yo mismo, Filemón. Entonces imagínense al Filemón leyendo la carta, ¿no? Hijo, ¿a poco le voy a sentar a mi mesa? ¿A poco no? Bueno, seguimos leyendo. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo, a Onésimo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. ¿Qué significa esto? Que Filemón llegó a ser como el asistente de Pablo, digamos como el secretario, el que miraba mientras él escribía, compartía, el que lo atendía, vamos, a él. Filemón lo hizo. Pero llegó un momento en que Filemón se tuvo que regresar a su lugar de origen y Onésimo tomó el lugar de él. Fíjate cómo obra el Señor. Entonces le dice, estoy en el versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Vean el respeto que él tenía aún por los demás, para que tu favor, o sea, el favor que le estaba pidiendo no fuese como de necesidad. Tengo que hacerlo porque el apóstol Pablo me está diciendo, no, sino voluntario, Filemón, con verdadero sentido del amor. Versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. O sea, el mismo Onésimo quizás sintió las miradas así de desconfianza, o de así como de, ay, sí, tú, tú. No sabemos, estoy especulando, pero por lo que dice aquí, él se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibieses para siempre. O sea, a la vez Onésimo quería la reconciliación, pero no tenía con qué pagarle, seguía siendo pobre. Y luego dice Pablo en el versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, le dice, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en carne como en el Señor.
Versículo 17, así que si me tienes por compañero, o sea, de milicia de predicación del evangelio, recíbele como a mí mismo. 18. Y vean esto, y si en algo te dañó, que sí lo había dañado, o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Conoce gente como esta? A ver, ¿cuántos de ustedes han pagado la deuda de otro? Mire, algunos levantaron la mano. Oh, bien. Bien. A ver, otra vez. ¿Cuántos de ustedes se han atrevido a pagar la deuda de otro? Bien. O para aterrizarlo, ¿cuántos de ustedes como regalo de Navidad perdonarían la deuda? Más manos, gloria a Dios. Bueno, nomás no se emocionen como los corintios, que sí, tenían la voluntad, pero nunca aterrizaron. No, aterrícenlo, porque ya Dios vio que levantaron la mano, No, pues es que el amor cristiano no se queda aquí, se extiende. Entonces, si tú lo extiendes, mira, porque hay gente que a lo mejor tú te pidió prestado y no se te esconden, pero no te lo han podido pagar en un año. Y cuando te ven, mira, aguanta, ya no sé cómo. Entonces tú, no te preocupes, no, está bien cuando tengas. Pero imagínate que tú le llamas al rato o le mandas un mensaje, mira, de Navidad está saldada tu cuenta, no me debes nada. Le vas a ver mejor que un pavo. ¿Por qué? Porque es mejor no deber nada a nadie. Entonces Pablo le dice, mira, si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. O sea, yo soy el que te está describiendo, Filemón. Yo lo pagaré, dice. Pero luego añade algo, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, Pablo no lo está manipulando. Está tratando de apelar al amor cristiano que sí existía en Filemón, pero que a veces por la ofensa se bloquea. Por eso allí que el verdadero amor es un amor que también perdona, para que el amor pueda seguirse extendiendo. Entonces mira lo que dice el versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. O sea, que yo pueda ver que el Espíritu de Dios sigue trabajando en ti, Filemón, que sigues siendo un hombre bueno, generoso, que eres un cristiano. Conforta mi corazón en el Señor. O sea, si tú haces eso que te estoy pidiendo voluntariamente, yo no te estoy obligando, pero te estoy pidiendo ese favor. Hazlo con Onésimo, perdónalo, perdónale la deuda. Pero luego Pablo va más allá. Dice en el versículo 19, dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Y luego le dice, yo necesito tener un provecho de ti, conforta mi corazón. En el 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Yo no tengo dudas de que Pablo tenía en mente el texto que dice que cuando le pedimos al Señor, Él nos da más abundantemente de lo que pedimos. ¿Has experimentado eso? Le pides algo a Dios y el Señor te da más abundantemente de lo que le pides. Eso estaba en la mente de Pablo. Por eso le dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Bueno, por el final de la carta y todo se ve que Filemón respondió con amor cristiano. Le perdonó la deuda. Por supuesto que le iba a decir a Pablo, no, ¿cómo crees que te lo voy a cobrar a ti? No. Mira, Onésimo, ahora somos hermanos en Cristo. Y el Onésimo así todo avergonzado, ¿no? Pero mira, hermano, está saldada la cuenta. Bueno, hermano, ese es el amor generoso también, ¿entienden? Ese es el amor práctico, así, en toda la extensión de la palabra. El amor práctico es un amor que sirve a Dios de manera práctica, pero también a los demás. Miren este versículo.
Hebreos 6, versículo 10. Pongan mucha atención a este texto porque tiene mucho contenido. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Sígame allí con atención. Dice así: porque Dios, ¿quién? Fíjese, subraye, Dios. Porque Dios, dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los cristianos. Habiendo servido, o sea, a Dios, a los hermanos, y sirviéndoles aún. Fíjate lo que dice: Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que tú hiciste. En estos últimos años yo he detectado un número bastante considerable de cristianos que han salido de sus iglesias donde se congregaban porque se sintieron abusados por líderes abusivos que les quitaron su casa, les quitaban el dinero, los manipulaban. Pero la gente a veces es inocente, pero lo hacen de corazón para el Señor. Algunos ciertamente llegan al grado de explotación, al grado de que, por ejemplo, como un varón me decía, que una vez le habló el pastor: oye, tienes que venir aquí, pues necesitas aquí pintar la pared, no sé qué. Le dice: es que ya le había dicho a mis hijos y a mi esposa que los iba a sacar. No, primero está el Señor, le dice, y si no lo haces, Dios te va a castigar. Pues, no, pues nada que ver, ¿no? Con eso. Entonces, pues llegó y pintó. Bueno, cuando se dan cuenta estos hermanos, estas personas que han sido abusados, que lo que dieron para la obra y todo, de pronto dicen: cayó en saco roto. ¿De qué sirvió? Perdí 15 años de mi vida. No. Escúcheme bien, pónganme mucha atención. No, porque Dios no es injusto para olvidar lo que tú hiciste para Él. Tampoco Dios va a olvidar lo que hiciste sirviendo a los hermanos. Y ese bien que tú hiciste está en la cuenta del Señor. Dios no es injusto para olvidar la obra de tu amor que hiciste. Esta es una congregación pues relativamente numerosa y hay mucha gente sirviendo. Hay un buen número de decanes, de ujieres, de gente que sirve. Hay más de 150 maestros que atienden a casi 1000 niños. Hay un montón de servidores en la alabanza, en fin. Y toda esta gente lo hace por amor. Sirven al Señor, pero también sirven a los santos. Bueno, yo me siento muy agradecido por la gente que Dios ha levantado aquí. Es gente de verdad, mire, aquí hay gente. En la mañana estaba sentada una hermana que tiene más de 30 años aquí en la congregación, y ella es una maestra de niños. Ella adiestró a mi hijo y a mi hija cuando estaban en el cunero, pues lo tomó en sus brazos. Y cuando fueron creciendo, bueno, eso ¿cómo lo puede pagar uno? Lo menos que uno puede hacer es ser agradecido. Y de cuando en cuando lleguen con ellos o digan: oye, hermano, gracias por lo que haces. Eso es lo justo y es lo respetable y es la correspondencia del amor cristiano. Hermano, gracias, porque ninguno de ellos recibe salario, pues no es una empresa aquí, no genera recursos así como para, ¿sí? Es un ministerio, se dice que es un ministerio. Entonces, pues gracias a Dios por todos los que han hecho algo por Dios y por los hermanos. Pero acuérdate de este texto: Dios no es injusto para olvidar lo que tú hiciste por Él, para Él y por los demás. El que le da al pobre, el que tiende la mano de ayuda, Dios lo bendice. No estoy hablando de dinero solamente. Por eso el apóstol dijo: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, así es como el amor se va extendiendo hasta llegar al punto de ser un amor
o de aprender a amar con amor paciente. ¿Por qué? ¿Por qué dice el apóstol en Efesios 4:2? Si lo quiere buscar, yo se lo leo. Efesios 4:2 dice, con toda humildad, o sea, con una actitud no de soberbia, sino con toda humildad, mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pero luego añade, en amor. ¿Por qué en amor? Porque el amor es la fuente. ¿Sí? Como cantamos, es en Él en que encuentro mi fuerza, poder, la pureza, la unción, el poder, el amor. Dios es amor. Pero aquí resalta la palabra soportar. Dice, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Porque como todos somos distintos, mire, por ejemplo, los sugieres dan su tiempo, vienen, son instruidos y todo, pero son como nosotros. Algunos pues entran a veces en un problema, Dios sigue tratando con ellos, pueden tener, al estar en formación de carácter, pues a veces puede algún mujer por ahí no ser tan amable como deberían. Un hermano me dijo, oye, fíjate que, no te lo digo en mala onda, dice, pero pues hay una persona allí, mujer, que, ¿a qué? ¿Ya quieres? Y dice, yo apenas, ¿qué? Y si yo le tengo miedo y le saco la... A ver, entonces yo le dije a Toño, porque él es el encargado, ¿no? Le dije, oye, ya hay 2 quejas de una persona, de los sugieres. Pues ellos dan su tiempo y estamos agradecidos, pero pues dilo de manera general. Pues que sea más amable, que si tiene alguna situación, si hay alguna situación, pues se acerquen y ora por ellos. Sí, pero también algunos de ustedes no son fáciles. O sea, son iguales que algunos de ellos también. O como algunos de nosotros los pastores. A veces los sugieres bien amables y a veces me ha tocado ver que ni caso les hacen. Oiga, siquiera por atención, por educación. Hermano, mire, pásale por... No, yo me siento donde me da mi gana. Y se pasa, con su bibliota, claro. Yo me siento donde me da mi gana. Y hasta pone su bibliota y también son difíciles de soportar. Bueno, ¿eso qué crea? Crea conflictos, ¿no? Crea roces. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Sopórtense en humildad, con mansedumbre, sopórtense unos a otros en amor. Ahí está. De otra manera, imagínate que esto es lo que no se debería de hacer. Hay un conflicto allí. Entonces, no, allí el ujier o el ujier, no, ahí los hermanos, mejor me voy a otra iglesia. No, esa no es la solución, porque se va a encontrar otros iguales o peores. No sabe uno. ¿Por qué? Porque estamos en proceso, ¿o no? Estamos siendo formados. Por eso dice, mejor aguántense unos a otros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero luego más adelante dice Pablo en Colosenses 3:13, fíjate lo que dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, dice, así también, ¿qué? Hacedlo vosotros. Otra vez vuelve a decirle a los colosenses, ¿por qué? Porque también entre los hermanos en Colosas había rispidez, había conflictos, desacuerdos, y dice, sopórtense unos a otros, pero Pablo va más allá y les dice, perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Pero luego dice la manera, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Ahora, vamos a hacer una reflexión que hemos hecho antes, pero viene bien en este momento. ¿Cómo es perdonar de la manera que fuimos perdonados? Ok, pregunta. ¿Tú merecías el perdón de Dios? ¿Qué merecías? ¿El infierno? Sí, muy bien. Palomita. Todos merecíamos el infierno por pecadores injustos y mala onda. Pero un día vino el Evangelio. Lo creímos por fe, por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Qué es gracia?
es un regalo que no mereces, pero que Dios te lo da, aunque no lo merezcas. Eso es el concepto básico de gracia. ¿Merecías el perdón? No, pero Dios te perdonó por gracia. Oh, sí, qué bonito. Bueno, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No, pero usted no sabe, pastor, lo que hizo. No me interesa lo que hizo. ¿Merece el perdón? No. No. ¿Y tú sí merecías el perdón? Y se titubean. ¿Sí? Mira. Qué cristianazo eres. A ver, otra vez. ¿Tú sí merecías el perdón? Sí. Y el otro no. Bueno. Eso significa, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Por gracia. No lo merece el que te ofendió, como tú tampoco lo merecías que ofendiste a Dios, pero Él nos dio su gracia y nos da la suficiente también para perdonar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a los mismos colosenses en el versículo 14 les dice: sobre todas estas cosas, vestidos de amor, dice. ¿Cuáles cosas? Pues las diferencias que había entre ellos. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces el aprender a amar también es con un amor realista. Fíjense lo que dice 2 de Corintios 2:4. Dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, fíjense lo que está escribiendo Pablo a los Corintios, os escribí con muchas lágrimas. O sea, los regañó. Hubo un momento en que les dijo: ¿cómo quieren que vaya con ustedes? ¿Con amor o con la vara? Porque eran tremendos los corintios. Pero miren lo que está diciendo, pongan mucha atención, síganme, ya estamos llegando al final. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, dijo Pablo, pero no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. En otras palabras le está diciendo: miren, yo los regañé, sí es cierto, pero es por amor. Les llamé la atención, los discipliné, pero entiéndanlo, es por amor. Y esto concuerda con lo que dice la Biblia: porque Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. ¿Qué significa? Que la disciplina, que es la que va formándonos, es una extensión del amor. Porque dice ahí en Hebreos, en ese pasaje de la disciplina, dice: porque si Dios no nos disciplina, entonces no son hijos de Dios, sois bastardos, dice. Entonces tú a tus hijos los disciplinas y les llamas la atención. Es algo práctico, es un amor práctico. Los amas, pero los disciplinas para formarlos. Eso nos lleva a definir que el amor, pues, es un amor realista. Es decir, que el amor cristiano no cierra los ojos ante las agresiones o las faltas de los demás. No se hace así el ciego. No, yo no vi nada. No. El amor no es ciego. El verdadero amor va a usar la exhortación o la reprensión, como lo hizo Pablo con los corintios. Por eso les dijo: miren, yo les escribí, sí los regañé, pero yo estaba llorando. Pero ustedes lo necesitaban. No, yo no les escribí para ofenderlos o para que se entristecieran, no, sino para que supieran cuánto los amo en el Señor. Entonces, cuando el amor no quiere ver las faltas y evita la amonestación, no es amor auténtico, porque en realidad está dañando a aquel que dice amar, como a un hijo que se porta grosero y tiene 6-7 años, va creciendo. Necesita disciplina, necesita formación, necesita amonestación de los padres. Y si los padres evaden la amonestación, en realidad están dañando al que dicen que aman. Por eso es que Dios no nos deja así nada más. Entonces su amor es práctico. Sí, nos ama,
pero cuando nos descarriamos, nos disciplina, ¿sí? Entonces, de manera práctica es lo mismo entre nosotros. Un ejemplo, tú tienes un amigo aquí en la congregación o amigos, entonces ves que uno empieza a andar en malos pasos, la tentación lo está asediando y cae en la tentación. Si en verdad lo amas, no te puedes hacer de la vista gorda, no te puedes hacer el disimulado. No, tú vas con amor cristiano y lo exhortas. O sea, es un amor realista también. Oye, hermano, no, mira, no, ¿cómo que estás saliendo con una muchacha que no es cristiana? Y luego la típica, es que no hay en la iglesia. No, hay un montón. No hay, dicen. Pero pues, son los pretextos clásicos, ¿no? No, mira, hermano, es que en realidad no está bien. Entonces tú lo estás exhortando. Pero no va a faltar el que diga, no, hermano, tú, gloria a Dios, yo voy a orar por ti. Tú, mira, hay que confiar en el Señor, a lo mejor no se convierte. Pues tú sal con él. No. Es que yo sí te amo. No, discúlpame. Ese no es amor. Es un amor distorsionado. Entonces el amor es realista y no cierra los ojos. Ahora, ¿qué dice Gálatas 6:1? Dice, hermanos, se lo voy a leer en una versión parafraseada. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él, fíjate, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Dice esta versión, pero ojo, así dice, pero ojo, háganlo con humildad y mansedumbre, pues ustedes también pueden caer en la misma tentación. En la versión nuestra dice, hermanos, cuando alguno es sorprendido de alguna falta, los que son espirituales, restáurenle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. Eso significa que el amor, que es práctico, no está ciego, pero que también el amor invade otra área, que es aprender a decir la verdad, pero cuidando de no herir al otro. ¿Sí? Efesios 4:15 lo dice. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿siguiendo qué? La verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice Proverbios 16:6, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Yo les comenté hace unos meses de algo que el Señor me habló a mí. Me dijo, oye, tienes que corregir algo. Ya habían pasado 7 años. Yo decía que dormía tranquilo y sí, pero una noche el Señor me despertó, 3 de la madrugada, y me dice, Chuy, mira, hay algo que tienes que corregir. Hay algo que tú hiciste correcto, pero lo hiciste de manera incorrecta. Y yo dije, Señor, pero ¿cómo? No entiendo. Y que estás así dormido, y luego el Señor te habla, o me esperó a que me despertara, porque me dijo, tengo algo contra ti, tienes algo que corregir. Y pues me desperté, de sopetón. Dije, ¿qué, Señor? Y Él me dice, mira, ¿te acuerdas cuando yo te dije que exhortaras a aquel pastor? Y me dijo su nombre y todo. Yo le dije, sí. Dice, mira, hiciste lo correcto, exhortarle, porque él se estaba desviando. Dice, pero lo hiciste de manera incorrecta, heriste su corazón, no lo hiciste de manera mansa ni amable. Y cuando eso me dijo, dije, sí es cierto. Dice, así es que escríbele, como él vive en otro país, me dijo, escríbele y pídele perdón. No de la exhortación, sino de la manera en que lo hiciste. Yo dije, Señor, agarré mi computadora y le mandé un correo y ahí lo tengo archivado. Y le dije, hermano, mira, así, el Señor me mostró esto, te ruego me perdones por la manera en que yo te exhorté. No te estoy pidiendo perdón por la exhortación, porque esa fue correcta, que gracias a Dios Él corrigió, fíjense.
sino de la manera en que yo lo hice. No lo hice muy amable, muy tierno, muy en manera mansa. Perdóname. Y su respuesta fue satisfactoria, fue tremenda. Me dijo: hermano Chuy, dice, Dios sabe cuánto te amo. Dice, y yo te perdono, dice, la manera en que me exhortaste. Bueno, también estoy aprendiendo, ¿no? ¿O no? Pues estoy junto con ustedes en el mismo barco. Bueno, estamos aprendiendo, y sí. Pero y entonces la Biblia nos enseña con misericordia y verdad. ¿Con qué? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, cuando tú verdaderamente amas a alguien, lo corriges. Pero procuremos hacerlo con humildad, con mansedumbre, no con desprecio. Y mucho menos dejando una impresión de que yo soy mejor que tú, porque yo nunca haría una cosa así. Porque Gálatas nos dice, no sea que tú también seas tentado y caigas en el mismo pecado. Ven hasta dónde abarca el amor. Y finalmente, Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 1, nos habla de cómo el amor pues es el vínculo perfecto que hace posible nuestro compañerismo. Dice Filipenses 2:1, por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, o sea, entre ellos, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Termino con esto. El edificio que va a sostener la vida de un cristiano son dos columnas. Una es el amor a Dios y la otra es el amor al prójimo. Si falta cualquiera de esas dos, se te va a venir abajo todo. Porque vas a tener muchas broncas con Dios o vas a tener muchas broncas con tu prójimo. Y muchos desacuerdos, porque no cedes, porque no amas, porque no perdonas, porque no soportas, porque no toleras, porque no eres paciente. Entonces, estas dos columnas son fundamentales para un cristiano. Si tú eres cristiano, esto es para ti. Tú estás llamado a eso, estamos llamados a eso. ¿Consideran que necesitamos seguir aprendiendo? Yo también. Vamos a pedirle a Dios su gracia para que nos ayude a seguir aprendiendo. Amén. Pónganse de pie y oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que es viva. Gracias, Señor, porque nos enseñas cada día cosas hermosas. En este caso, Señor, nos has expuesto que necesitamos aprender cada día a amar como tú amas, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro máximo ejemplo. Y ahora nos has sellado con tu Espíritu Santo, nos has dado las arras del Espíritu, y ahora somos tus hijos con una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es la que nos capacita con la fuerza que da el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder extendernos primeramente hacia ti, Señor, en amor, en amarte por sobre todas las cosas, pero también a nuestro prójimo, Señor, con un amor y con acciones generosas, pacientes, perdonadoras, tolerantes. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Tú eres quien está guiando nuestras vidas por el Espíritu Santo que enviaste para no dejarnos huérfanos, y somos guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo. Gracias por la paciencia que has tenido con nosotros, Señor, porque a pesar de todos los sinsabores o cosas que hayan pasado, aquí estamos, Señor. Aquí está tu grey, aquí están tus hijos, y eso es señal de paciencia tuya, Señor. Pero eso mismo tenemos que aprender para con nuestros hermanos,
te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.